Hace exactamente un año atrás, todos estuvimos atentos al inicio de los Juegos Panamericanos. Después de ser testigos de una extraordinaria inauguración, todos los miedos y oposiciones extremas a su realización se diluyeron, y en adelante el deporte fue el protagonista de la programación televisiva. Igualmente, a los pocos días de iniciada esta fiesta deportiva, también escuchamos el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra por Fiestas Patrias. Y en su discurso, destacó desde el inicio el crecimiento económico del país y anunció la implementación del Plan de Competitividad y Productividad al 2030. Este plan tenía como propósito alcanzar un 5% de crecimiento anual del PBI. También anunció el Plan Nacional de Infraestructura con más de 50 proyectos por 100.000 millones de soles, en medio de otros anuncios a favor de la salud, la educación, el agua y saneamiento. Por ejemplo, para la educación ofreció 2.800 nuevas escuelas al final de su gobierno, además de otros anuncios de mejora de ingresos y capacitación a más de 200.000 profesores, becas de educación superior y otras medidas que superarían los 10.000 millones de soles de inversión. También, en el mensaje a la nación, anunció la universalización de la salud a través del SIS, la construcción de 3 hospitales de impacto nacional en Huancavelica, en Puno y en Cusco, y 85 establecimientos de salud en todas las regiones. Y también fue crítico respecto del poco acceso, debido a los altos precios, de los medicamentos que son de mayor demanda para atender la salud de los más necesitados. Igual, como todos los años, dio cifras sobre la agricultura, minería, sobre el empleo, sobre las políticas sociales, habló del medio ambiente y la seguridad ciudadana y también la lucha contra la corrupción. Y al final, destacó lo que llamó reformas imprescindibles, refiriéndose a la reforma judicial y a la reforma política. Incluso propuso una salida a la crisis de entonces a través de una reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales, recortando su mandato hasta julio de este año. Sin embargo, el Congreso anterior no hizo lo necesario para superar las diferencias y luego terminó disuelto y reemplazado por este nuevo Parlamento que este 28 de julio tendrá que recibir al primer mandatario en el hemiciclo del Congreso. Solo que ahora el escenario es diferente. Desde marzo de este año, con la llegada del nuevo coronavirus al país, las cosas han cambiado radicalmente. En pocos meses, nuestra economía y sus indicadores se vinieron abajo. Y además somos testigos presenciales de la precariedad de la salud, de la educación y el empleo. Ni los colegios públicos y privados, a pesar de los grandes esfuerzos que hicieron, han logrado lo suficiente para poder atender la educación de nuestros hijos desde casa. Y sobre los hospitales públicos y el nefasto papel que cumplieron las clínicas y las farmacias, tampoco tenemos buenas lecciones que aprender. Yo creo que todos sabemos que esta pandemia ha descubierto la realidad del empleo nacional, donde la informalidad, la desprotección y la lucha diaria de ganarse el sustento en una constante penuria en la mayoría de hogares peruanos, cuando hombres y mujeres, incluso niños y ancianos, están desafiando a la muerte y a la enfermedad en las calles, en el transporte público y en sus largas jornadas de trabajo para poder lograr algo que comer en el día. Este es el Perú, que hoy celebra 199 años de vida republicana. Claramente no hemos hecho nada bien en las últimas décadas. Los líderes locales, regionales y nacionales que tuvimos no hicieron su trabajo. Los empresarios tampoco tomaron en cuenta el capital social que es tan necesario para el desarrollo de nuestro país. Solo se empeñaron en el crecimiento económico y las cifras en azul, dejando en el olvido el estado de bienestar de sus propios trabajadores, que además de un salario digno, necesitan de la cultura, del deporte, del buen aprovechamiento del ocio, de buena salud, para poder lograr su desarrollo humano. Pues bien, entonces pienso en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el Perú que debemos reconstruir? Y este 28 de julio el presidente tendrá que responder a esta interrogante cuando, en su mensaje a la nación, señale las medidas urgentes que debemos poner en marcha. Ya no solo el Ejecutivo con todo su aparato público. Ahora se tiene que sumar el sector privado con su fuerza productiva. También las Fuerzas Armadas con su capacidad logística y sobre todo los jóvenes. Aquellos que hace un año nos demostraron la gran fuerza que tienen cuando se unen, por ejemplo, en el voluntariado de los Juegos Panamericanos. Esos mismos jóvenes voluntarios que en estos momentos
difíciles en realidad, acompañan con su voz y mensaje de aliento a varias víctimas de la COVID-19. Hombres y mujeres que debido a esta pandemia están tomando conciencia de nuestra realidad nacional y de las brechas que existen en lo económico, en lo social y también en lo cultural. Hace unos días, uno de mis alumnos en la universidad me preguntó si yo creía realmente que esto es posible. Y mi respuesta, sin lugar a duda, es sí. Porque después de casi 200 años de independencia, no tenemos un buen resultado del camino andado. Pero lo que queda totalmente claro son los errores que no se deben repetir en el futuro. Por eso esperemos que este 28 de julio el mensaje del presidente Martín Vizcarra no solo se refiera a indicadores económicos y productivos, sino que destaque el anuncio de medidas adoptadas a favor de la educación, de la cultura, de la ética, de la solidaridad y el empleo digno. Si nosotros invertimos las prioridades en las políticas de gobierno poniendo en el lugar más alto a la educación y la cultura, entonces la justicia y la democracia serán sus frutos naturales y el sector económico tendrá la confianza y las condiciones suficientes para poder crecer y desarrollarse sin corrupción y con responsabilidad social, porque la educación y la cultura son verdaderas fuentes de energía limpia y renovable que permite el desarrollo de un país. Esto es Tiempos de Cambio. Por favor, compártelo. Felices Fiestas Patrias.